Nuestro leccionario para el día de hoy nos ha propuesto 4 lecturas bíblicas muy hermosas, muy significativas. Empezamos con el Salmo 23, seguimos luego con la lectura de Jeremías, que acaba de leer nuestro querido hermano Hernán. La tercera lectura que el leccionario nos entregaba es la que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 11, algunos textos en adelante que yo voy a darle lectura para que podamos ir completando esta lectura bíblica. Empieza el versículo 11 diciendo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por medio en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, estando en ellas, eliminando de ellas las enemistades. Y el Evangelio, de acuerdo al libro de Marcos, que lleva un subtítulo, pero en esta oportunidad yo le voy a pedir que no reparen en el subtítulo que dice que habla de la alimentación de los 5.000, sino los 4 textos que están propuestos por el leccionario y capítulo 6, versículo 30 al 34. Amén. Leo en el nombre del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Tengamos un momento de oración. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias en esta hermosa mañana que nos permite la oportunidad de estar juntos en un mismo espíritu a través de estos medios tecnológicos, pero que sin embargo en tu espíritu nos sentimos unidos como una sola iglesia, como un pueblo tuyo. Ya hemos recibido el consejo hermoso de estas alabanzas, de las lecturas que ya hemos tenido, Dios. Por lo tanto, te pedimos solamente que ahora tú nos dirijas y nos entregues ese pan espiritual que necesitan nuestras vidas. Todo te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Ya hemos ido completando las lecturas bíblicas y hay un pasaje paralelo que me llama la atención y que se encuentra paralelo a la lectura recién de Marcos y que está en el capítulo 9 de Mateo. Dice, en virtud al subtítulo este de la mies es mucha, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor.
esta mañana, en forma muy especial, quiero quizás cambiar el estilo rutinario que tenemos de predicar, basándose en un solo texto, pero yo he sentido de parte del Señor que el mensaje está en estas 4 lecturas bíblicas. Y yo quiero empezar por la lectura de Jeremías, solamente algunos extractos especiales que me llaman la atención. Y tiene que ver con ese remanente fiel. Ese remanente que en toda iglesia, por pequeña o grande que sea, siempre hay un remanente fiel que está en pequeños grupos, llevando adelante estos grupos de oración, grupos también de visitación, grupos sociales como no referirnos al trabajo hermoso de nuestra hermana, que lidera nuestra hermana Angélica con los jóvenes ahora, preocupado de los abuelitos de nuestro sector acá llevando el pancito el día de viernes calentito. Y rico, como decía ella, porque tiene ahora la mano cariñosa, calentita de los jóvenes. De manera que llegó bien amasadito. Todo esto nos hace llamar, nos llama la atención, por cierto. Yo estoy pastoreando una iglesia grande que en el registro, la primera iglesia de Concepción, en el registro de miembros eran 600 miembros. 600 miembros. Y nosotros cuando estábamos pastoreando con el pastor Manuel Hernández, cuando bajábamos de 140, nos preocupábamos y rápidamente el día lunes, lo primero que hacíamos, un trabajo de visitación, porque nos preocupaba, bajar de 120 era algo terrible. Bueno, pero había un grupito en el cual yo me reunía con ellos, le pusimos un grupito de evangelismo, donde daríamos un devocional todas las mañanas del día lunes. No era más de 7. Ese remanente fiel, teníamos a cargo el tiempo de oración, de visitación, y teníamos una despensa y un pequeño almacén, y no faltaba nada, desde los anteojos y innumerables cosas. Pero lo más lindo era con el espíritu que este grupito se reunía. Un grupo tremendamente espiritual, hermanos y hermanos mayores, algunos bien ancianitos, pero ahí estaba ese remanente fiel. Qué lindo, no había que estarle recordando. El día lunes a primera hora estábamos reunidos para orar, para clamar a Dios, para pedirle la ruta de la semana y hacer estos trabajos que muchas veces son anónimos, nadie los conoce. De manera que, gracias a Dios por estos remanentes fieles. ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? ¿Qué pasó? Los gobernantes, los líderes religiosos, descuidaron una parte tremendamente importante. Y lamentablemente las almitas se desorientaron, se fueron, salieron lejos. Y por eso la promesa del profeta Jeremías, por voluntad de Dios, Él las va a traer. Ese remanente que permaneció fiel, los va a traer de todas las partes donde quedaron dispersos. Amén. Comparto rápidamente la lectura que acabamos de hacer de Efesios. Siempre me ha llamado la atención estos versículos y principalmente lo que nos hace meditar. Cuando las iglesias ahora crecen, también crecen los problemas. Cuando la iglesia primitiva empezó a crecer, aparecieron los problemas. ¿Y de dónde venían los problemas? Del mundo gentil, de los de afuera. Entraron en pugna con los dueños de casa. Lo tenemos reflejado también cuando hubo necesidad de elegir a los 7 diáconos para organizarse. Lamentablemente los apóstoles dijeron, vamos a tener que descuidar la oración para
elegir personas que atiendan a las mesas, porque había queja de parte de las viudas de la gente de los gentiles. Y eligieron estos 7 varones. Me arranqué un poquitito para destacar a mis varones, al grupo de hombres de nuestra iglesia. Destacarle el trabajo de estos 7 hombres tan especiales que aparecen allí en la palabra del Señor, llenos de la gracia del Señor, llenos del poder del Espíritu, para servir a las mesas. Sí, hermanos, por pequeña y humilde que sea la labor, tiene que hacerse con amor, con el Espíritu que Dios nos ha enseñado a hacerlo, con atención, con alegría. Así como nuestras queridas hermanas, a pesar del trabajo, disfrutan haciendo ese momento. Yo he estado un par de veces con ellas y con alegría luego van distribuyendo por las casas este rico pancito. La labor de los laicos, tan importante. Pero todo, como dice Colosenses, lo tenemos que hacer como para el Señor. Esa es la clave final, como para el Señor. De manera que aquí esto es grave, lo que plantea en Efesios. Estabais sin Cristo. ¿Qué están reclamando ahora? ¿Por qué lo hacen ahora? Si antes ustedes no tenían a Cristo en sus corazones, y si no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, estaban ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza. Esto es terrible. Una vida cíclica. Empezar en un punto, recorrer 360 grados y volver al mismo punto de cuando se comenzó. Eso es vivir sin esperanza, sin futuro. Y lo más terrible que dice allí Pablo, sin Dios, ateo. Ahora, dice, en Cristo y por medio de la cruz, Él eliminó, sepultó las enemistades, queridos hermanos. ¿Qué es lo que rompe la unidad de las iglesias? Las enemistades, tonteras pequeñas muchas veces, que rompen el vínculo de amor, el vínculo de fraternidad, de unidad, que siempre tiene que estar allí primando en toda iglesia. De manera que Jesucristo aquí él cumple una labor pastoral tremendamente importante. Eliminó las enemistades para que ahora haya un solo cuerpo, una sola iglesia, y se cumpla la oración que posteriormente hace al Padre para que todos sean uno, para que todos sean uno y el mundo crea. Si el mundo va a ver una iglesia que se pelean, qué triste. Me acuerdo en estos momentos un conflicto tremendo cuando yo estaba pastoreando la iglesia en Lota. Unos vecinos nuestros, no voy a mencionar la iglesia, se cerraron de puerta, la puerta del templo, y se armó una pelea tremenda al interior a puerta cerrada. Producto final, se repartieron las bancas, se repartieron lo que se podía repartir, hasta las luces que habían, y se dividió, se repartió todo, se desarmó todo, se deshizo esa congregación. ¿Por qué? Por las enemistades. Cuidemos, queridos hermanos y hermanas, siempre este vínculo del amor. Y nos estamos acercando al texto que nos ha propuesto el leccionario en esta mañana. Hay un par de cosas que son anteriores a lo que allí pasó. Yo destaco 2 hechos relevantes que habían sucedido y que están anterior al texto que ya hemos dado lectura. La muerte de Juan el Bautista. Yo leí un comentario y me dolió cuando leí ese comentario porque no estoy de acuerdo con lo que escribió. Pues decía,
Parece que Dios se olvidó de Juan el Bautista. No hay ninguna referencia aquí en esta parte. El primer mártir. Sin embargo, no hay absolutamente nada, no hay ningún comentario, al menos en el Evangelio de Marcos. La referencia que aparece en Mateo es que sus discípulos, los discípulos de Juan, reclamaron el cadáver. Qué espectáculo más terrible, decapitado, decapitado. ¿Por qué? Por celos, por envidias, por tantas cosas que allí surgieron. Y empezó una persecución de parte de Herodías, la mujer de este gobernante, que lo único que querían, la muerte de este gran varón, este mártir, Juan el Bautista. En segundo caso, el Señor había enviado a sus 12, los fue enviando de a poco, y con instrucciones muy precisas. No lleven nada de más. Lleven lo justo y necesario. Ni siquiera dinero. Ni siquiera una segunda muda de ropa. Nada. Solamente vayan con lo que ustedes tienen lo más necesario. Y allí yo percibo como una premura, algo urgente, algo que se tiene que entregarse el Evangelio de Dios en forma rápido, en forma certera. Y si hay alguien que no lo recibe, la misericordia va a ser más benévola con Sodoma y Gomorra para estos que rechazaron la palabra del Señor. Estos son los dos hechos que yo destaco. Entonces viene Jesús y los invita, dice, a un lugar desierto. No significa que era desierto, sino un despoblado, un lugar despoblado, y algunos evangelios hablan que era Bethsaida. Para allá los llevó, los invitó, ya que ellos ni siquiera tenían tiempo para prepararse el alimento para nada. Y siguen entonces su camino. Lamentablemente, la fama de Jesús ya había recorrido por todas las partes de Galilea. Este era el segundo viaje que Jesús hacía a estos lugares, la parte norte de Galilea. La gente lo reconoció. Me imagino que también reconocieron a los apóstoles y se fueron a un lugar aparte, a lo mejor secreto, a un lugar de retiro, para conversar todos estos detalles. Los apóstoles estaban llenos de entusiasmo, de alegría, desbordaban por todos los poros de su cuerpo. Quiere contar lo que había sucedido en este caser. Pero ¿qué pasó? Todo el plan que tenía Jesús se echó a perder. Pero Jesús no lo lamentó. Simplemente empezó a predicarles. Se aprovechó de la cuestión. Y aquí está el mensaje, queridos hermanos. Está el corazón de todo esto, y ya lo hemos repetido en forma reiterada. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Yo he estado revisando y he encontrado cualquier material. Uno de los atributos más hermosos de Dios es el tener compasión. Tuvo compasión. A partir de Números, de Reyes en adelante, él siempre ha tenido compasión, principalmente en los evangelios, los milagros. Jesús, me imagino cómo se conmovía su corazón y se sigue conmoviendo su corazón hasta sus entrañas mismas al ver el dolor de las personas. Hay una lista larga. Tuvo compasión por los pobres, tuvo compasión por las viudas,
tuvo compasión por los huérfanos, tuvo compasión por los ciegos, los enfermos. ¿Seguirá teniendo compasión en el día de hoy? Claro que sí, claro que sí. Él tiene compasión en estos mismos momentos al ver cómo tanta gente se está enfermando. 2 días atrás, en nuestro barrio, un cortejo fúnebre. ¿Qué había pasado? Una persona se quitó la vida, así de simple. No quiso luchar más. A una cuadra de distancia, al rato después, un joven fue atropellado en su moto y murió instantáneamente. 30 y tantos años, una guaguita de 2 meses y medio, una vida. ¿Tendrá compasión por todo esto? Claro que sí, claro que sí. De manera de que siempre Él ha tenido compasión y principalmente en los llamados estos milagros, ya sea los 5.000 o los 4.000, tuvo compasión de esta gente. 3 días acompañándole y él dijo, yo tengo compasión por ellos. Si yo los devuelvo a sus casas, se van a desmayar, no van a resistir. Así que denle vosotros de comer. Pero cuidado, queridos hermanos, no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que el alimento más importante, y que siempre lo ha sido y lo es en el día de hoy, es el pan espiritual. Ese pan del cielo, ese maná celestial, es el que que representa la verdadera comida y la verdadera bebida. De manera, queridos hermanos, ¿cómo no darle gracias a Dios por ese espíritu de misericordia, de amor, de piedad para con nosotros los seres humanos? ¿Cuántas veces nos hemos descarriado, nos hemos alejado de Dios? Y Él siempre sigue esperando, siempre sigue confiando. De manera que yo creo que todos en este momento podemos, en un mismo espíritu, darle gracias a Dios por su compasión, por su inmenso amor, por su piedad. Les pido que inclinen sus rostros y tengamos una palabra de oración. Piedad, oh Santo Dios, piedad. Piedad te implora el corazón. Oh, lávame de mi maldad y dame gozo, paz, perdón. Mis rebeliones graves son todas solo contra ti, mas crea un nuevo corazón y un nuevo espíritu en mí. No quieres sacrificio más que el humillado corazón. Mi ofrenda no despreciarás, ya que eres todo compasión. Sálvame, Dios, con tu poder, que mi esperanza es solo en ti. Contrito, aguardo tu querer. Sé compasivo hacia mí. ¿Cómo no darte las gracias, oh Dios, por tu inmenso amor, por tu paciencia que has tenido para con cada uno de nosotros? Nos hemos desviado a tu camino y tú saliste a nuestro encuentro y nos volviste al hogar. Gracias por tu perdón. Gracias, oh Dios, por tu sacrificio para con cada uno de nosotros. Te rogamos ahora, oh Dios, que recibas nuestro agradecimiento por esta palabra que tú nos has entregado y que tu gracia bendita y maravillosa sea con cada uno de nosotros, principalmente con aquel que está sufriendo, con aquel que se siente solo, desorientado, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias por este hermoso salmo que nos llena de esperanza y de gratitud. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de paz sea con cada uno de ustedes, hermanos.